Raquel, perdón. No entendí. ¿Qué querés? ¿Una respuesta para cada arista? No, que tengamos en cuenta que la respuesta que surja acá probablemente, y ojalá sea Ah, así, sea para todas las aristas, así a nivel bien, general, está, del movimiento. bien, bien. Sí, sí. Eso. Número Bueno, 9. Número 9, el número número de la 9 humanidad. Sí, digo yo. un ratito, Vicky. Vicky quería decir algo. Sí, Mirla, ¿ya notaste la pregunta en el chat? Sí, está en el chat. Ah, bueno, perfecto. En Ok. el chat de. Ya. Marcelo, tengo las cartas en la mano. ¿Saco yo? Bueno, El 9 Raquel, dijiste. Sí, ya dijo Raquel 9. Sí, el número para Bien. la numerología, el número de la humanidad, Selección, ¿no? selección. Linda carta para selección. Muy bien. selección. A ver, voy a- Nuestro búho. ¿Qué vamos a hacer, Marce? Completo. Sí, sí, completo, completo. Sacamos todas las cartas y después vamos. ¿Puede ser? Así vamos rápido. Estoy acelerada hoy. Bueno, bueno, como quieras, Anita, no hay problema. ¿Quieres Raquel Está o quieres ansiosa, seguir? Anita. ¿Ah? No, quiero que concretemos porque si no se dilata mucho y después no logramos concentrarnos en la lectura. Estamos. ¿Quién para los eneagramas? Yo. ¿Quién es yo, 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 ¿Te yo, yo? doy un número? Sí, El 7. 1, 2, 3, 4, Siempre 5, me gusta 6. saber de dónde venimos o dónde estamos plantados. Bueno, tenemos el 3 de fuego para vitalidad. Está que arde esta mujer. Bueno, ¿quién va al otro eneagrama? O sigue Carmen. A ver, ¿cuál era el número? Discúlpame. 3 de fuego. 3 de fuego. ¿Quién da más? Yo. Ujú. Anita. Dale. 5. 1, 2, 3, 4, 5. El 2 de aire. Bueno, vamos a la Dos de. vibración. ¿Cuál me decías? Es que no encuentro las cartas. ¿Cuál me dijiste primero? Tres de fuego. El 3 de fuego y después. Dos El de, 2 a- de aire. dos de aire. Ya el 2 de 2 aire. de aire. Bien. ¿Quién va con las de vibración? ¿Cuántas eran, Anita? ¿Cuántos son, Marcelo? Son 4 de vibración. No, ¿qué 4? Ah, ¿cuántas cartas son de vibración? Son 20. Sí, 20. ¿Qué Ajá. 4? 12. Del Ya 2. le estaba diciendo 1, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 10 de aire va para tendencia. Mucho ¿Quién aire. sigue? ¿Quién sigue? Mm, Del 1 al 19. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 13 de aire. No, de fuego, perdón. 13 de fuego. 13 de fuego, Marce. 13 de fuego. Sí. Del 1 al 18. ¿Quién más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 de aire. Mucho aire. Del 1 al 17, ¿quién da más? 12 de aire, Marcelo. El 1. El 1, bien. 10 de fuego, 10 de fuego. bien. Vamos a las de proceso. ¿Quién Cuenta de quiere? atrás hacia adelante el 10. ¿De atrás hacia adelante 10? Sí, ¿Por qué me la haces difícil? lo sé. 3, 4, Más 5, entretenido. 6, 7, 8, 9, 10. Tendría que haber sacado 2 de adelante. La carta, no veo, 19. 19. 19. Bien. ¿Quién da más?
Está buena esa. Del 1 al 11. Del 1 al A ver, 11. a ver el 4. 1, 2, 3, 4. La carta 14 para selección. Qué cosa estaba Y pensando. falta una. ¿Quién tiene ganas? Del 1 al 10. 5. Iba a decir 5 yo también. 1, Ah, mira, 2, te 3, escuché. 4, 5. Es la carta 13. 13. Mm, Bien. ¿No te cabe todas las cartas en la pantalla, Marcelo? eh, sí, claro. Creo que Sale tendrías bien, que ampliarla, ¿no? Está ¿no? como reducida. Reducirla para que me alcance todas. Ay, sí, no, no, tampoco. Bueno, voy a apagar el micrófono porque tengo que alimentar mis perritas. Así que mientras leemos, escucho. ¿Ya está, Marce? ¿Ya? Ya está. A ver, voy a leerles lo de selección. ¿Les parece lo que tengo escrito en el... No sé qué pasó aquí, se movió todo. Esperen un segundito. A ver, voy a compartirles. Selección. Allí donde el tiempo se condensa en forma, la conciencia elige su cauce y se vuelve al mismo tiempo azar y destino. Selección, principio neutro. En la cúspide de la carta, el símbolo de Saturno corona el campo como emblema cósmico de Cronos, señor del tiempo, artificiero de límites y arquitecto de la forma a través de la duración. En la visión greco-romana, Saturno Cronos rige la maduración lenta, la disciplina y la estructuración de la materia prima. Su círculo astrológico tiñe el horizonte de gravedad y exige que todo proceso atraviesa la prueba del tiempo para alcanzar su plenitud. Como recuerda Hesíodo, en su teogonía, Cronos separó el cielo Urano de la tierra Gea con su hoz, instaurando así los límites que hicieron posible el antes y el después. Este símbolo saturnino es un recordatorio de que aunque hijos del tiempo, solo la muerte simbólica nos puede liberar de su tiranía. En el centro, un búho inscrito en un círculo nos confronta desde el centro intelectual, animal nocturno que observa sin parpadear, capaz de girar su cabeza para contemplar la totalidad de su entorno. Simboliza la atención, la intuición y la imaginación, que alumbran los recodos más oscuros de la mente. Sus ojos, dos espejos que reciben las líneas horizontales del fondo como impulso de abstracción, representan ideas que surgen del silencio, pensamientos que orbitan alrededor de un núcleo fijo antes de desplegarse. Esta figura nos recuerda que la verdadera comprensión exige quietud atenta, un asombro reflexivo que observa, discrimina y teje conceptos sin precipitación. Es el acto intelectual de seleccionar, generar imágenes, asociarlas, clasificarlas y emitir un juicio desde una conciencia lúcida. En la base, el símbolo alquímico de la sal ancla la carta en el plano material, principio de cristalización, arraigo y sustancia. La sal, como residuo del fuego y del agua, encarna la memoria tangible de la transmutación, el cuerpo que conserva la esencia y le da forma concreta. En la alquimia, la sal fija la sal fija en la materia aquello que el azufre y el mercurio han fermentado. Sin su intervención, toda voluntad se disipa en la nada. Junto a la sal, en la vida seca de la alquimia, este plano se vincula también con el plomo, materia prima oscura e impura, punto de partida, nigredo, que exige la transformación mediante el fuego de rueda para purificar el impulso de elección hasta convertirle en hábito estable. Fíjese, cuando se habla del fuego de rueda,
es el fuego propiamente externo, ¿no? Es decir, puede representar aquellas acciones concretas que se hacen, ¿no? ¿Sí? Porque por otro lado, cuando habla del fuego de los alquimistas o se habla del fuego secreto, se refiere al fuego interno, ¿no? Este es como de la acción, como la comprensión externa, ¿no? La geometría general presenta al búho inscrito en la perfección, cerrada del círculo, cuya curvatura infinita contrasta con las líneas rectas sobre el horizonte. Estas líneas superiores evocan estratos de conocimiento o planos ascendentes, mientras que el ave, centrada y vigilante, encarna la sabiduría que medita entre lo terrenal, lo lineal y limitado, y lo celestial, lo geométrico y trascendente, sugiriendo una síntesis alquímica entre lo inmanente y lo eterno. En el árbol de la vida, la carta ocupa la posición superior izquierda, correspondiente a la morada de la selección, que rige la columna de la severidad y la rigidez. Fíjense en que la carta, la selección, la carta y la morada de la selección está en la columna de la rigidez y está encabezando la columna de la rigidez, ¿no? La severidad y la rigidez. Aquí la elección es auténtica, solo si se ejerce desde la conciencia profunda de nuestra dependencia fundamental, porque únicamente en pleno reconocimiento de formar parte del todo, de que ninguna inteligencia es autónoma, de que todo pensamiento existe en un contexto mayor, puede surgir la verdadera elección. El camino hacia la unidad no se alcanza negando los opuestos, sino reconociendo que su integración se revela la unidad. Pero esa integración no es suma ni conciliación superficial. Pueden cerrar los micrófonos, por favor, porque ya hay un ruidito. Ya. A ver, ¿en dónde me quedé? Pero esa integración no es suma de ni conciliación superficial, es real cuando se comprende que ninguna parte puede existir por sí misma, que toda forma emerge del entrelazamiento. El todo no podría existir sin alguna de sus partes, ni las partes sin el todo. Toda diestra reclama su siniestra, así como ningún cuerpo puede manifestarse sin luz y sin sombra. La unidad no es un refugio neutro, sino la resonancia viva de los contrarios que se contienen mutuamente. Así la carta traza un rito visual en tres planos. En el plano cósmico, Saturno-Cronos, el límite y la estructura que posibilita la diferenciación y la elección dentro del fluir inexorable del tiempo. Saturno, regente del plomo y del umbral, fija el ritmo y traza las fronteras que hacen posible la forma. Su acción no es represión, sino contención fecunda. Solo allí donde hay marco puede surgir lo significativo. En este plano, lo sólido, lo rígido, lo estable, lo concreto aparece como la encarnación más densa del pensamiento. Aunque parezca ajeno a la inteligencia o la mente, lo sólido es su expresión extrema. Toda forma visible es la coagulación de una intención. Todo límite, una idea que ha descendido hasta adquirir cuerpo. Así la materia no es negación del espíritu, sino su precipitado. En Saturno el tiempo se vuelve estructura y el pensamiento piedra. En el plano psíquico, en el centro intelectual, la facultad del discernimiento lúcido, juicio atento e imaginación, mediante la cual la conciencia amplía su campo de elección y rompe condicionamientos. Y en el plano material, la sal y el plomo, la cristalización tangible de la elección, donde la intención adquiere cuerpo mediante el hábito y la constancia alquímica. Este ensamblaje no es simplemente simbólico ni conceptual, sino un acto operativo. Al contemplar la carta 3, comprendemos que todo conocimiento maduro surge de la alianza entre la ley cósmica, la chispa interior del intelecto y la materia densa que sostiene el acto revelador. Así, la selección no es simple preferencia, sino conciencia lúcida y compromiso profundo con aquello que elegimos
vivir y encarnar. En síntesis, la carta 3, selección, nos revela que la auténtica libertad se ejerce dentro de límites conscientes. Solo la mente capaz de reconocer sus condicionamientos puede expandir su capacidad de elección. A su vez, estas elecciones deben asentarse en la solidez de la materia para no disiparse. En definitiva, la carta propone que la selección no es un simple acto mental, sino la integración plena entre tiempo cósmico, atención lúcida y realidad tangible. Solo quien habita conscientemente estos tres planos convierte la elección en verdadera transformación. Eso está bueno, ¿no? Impresionante. Es impresionante. Está fuerte. Buenísimo. O tomamos conciencia o tomamos conciencia, o nos vamos al carajo. Creo que va muy bien con la pregunta, ¿no? ¿Qué debemos fortificar o fortalecer como conjunto frente a la situación actual? Definir Eso qué queremos, a dónde vamos. es un pequeño, lo que leyó Marcelo, un pequeño compendio del documento del humanismo universalista. Impresionante. Volvamos a la base, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos, vamos a ver cómo lo logramos. Así es. Vamos revisando, vamos subiendo en el árbol, ¿les parece? Bueno, Vamos entre todos y después hacemos una lectura más global, ¿no? A ver, aquí está la parte intelectual del centro motriz, ¿no? La carta 3. Esta 3D de fuego, de mucha energía. Sí. Marce, ¿podrías poner en pantalla el árbol, por favor? Ah, ya. Sí, sí, sí. No me había percatado que no estaban viendo el árbol, sino... Este es el shock mecánico, ¿no? ¿Cómo? Es el shock mecánico, la condición mecánica de... Sí, bueno, pero aquí te habla del cuidado, ¿no? Y que tiene que ver también con el tema de la atención, el cuidado en lo que se hace, como yo creo que también es un condicionamiento esto también, que además no sé si tenemos mucho cuidado o no hacemos lo que hay que hacer, no sé por qué, Porque todavía es mecánico. porque todavía es mecánico, sí. Bueno, pero acá Esto con el ocurre, cuidado, ¿no? todavía no se intenciona. Pero bueno, ocurre por suerte. Pero está en fuego que es capaz de transformar, así que Claro, Mm, claro, es un impulso, sin duda. claro, hay un impulso. Pero por lo menos la mecanicidad está bien colocada en el fuego, ¿no? En la pasión. Claro. Bueno, todavía acá no se habla de la pasión, más bien se habla como del cuidado, ¿no? O Ujú, hablas del fuego como pasión. claro. Pero está en la vitalidad, yo creo que es el lugar también. Claro. Bueno, vamos acá a regresión. Están, El el 2 de 2 de aire. aire era. y Sí, están los hábitos aquí, ¿no? Hay ciertos hábitos. Mira, qué interesante. Como considerar esos elementos que están, ¿no? El tema de los hábitos. Y hábitos intelectuales. hábitos intelectuales, claro, hábitos de pensar que están en el aire, ¿no? Y con No, aire. pero Ujú. Como que, es un hábito pesado, digamos. claro, No es cualquier podría, hábito. podrían Está ser también hábitos que están en la historia, que se nos pasaron y que no los registramos al estar en el aire. Están en el sistema de creencias. claro, Son sí, sí. hábitos intelectuales del sistema de creencias. ¡Basta! Va. Sí, No, no tacha, sé. córtala. Es a los perros, por si acaso. Sí, Así, sí. perdón, Quedó claro, quedó Que claro. no haya sido contra nosotros. Este Marcelo. perdón. Se escucha el gruñido también, No, sí, supongo. sí, No, no se escucha el ruido, pero... sí. Pasan esas cosas. Había un compañero mío hace una disertación interesantísima y justo me salta el gato a la falda y me araña. Y él estaba, y justo dice, ¿les parece? Y yo digo, no, y pegué un grito.
Horrible, horrible. No sabía de qué disfrazarme después. Sí, Tremendo. muy bien, muy bueno, ¿no? Claro, las creencias también está aquí, ¿no? Como hábito. Las Claro, creencias, no sé, ¿eh? ¿Será? es que es tan difícil desarticular, darse cuenta de cómo opera el sistema de creencias en el trasfondo mental, ¿no? Es tan difícil, yo creo que es lo más difícil de ver. Sí, de acuerdo. Claro, pero además está en regresión esa posibilidad de ver para atrás sin engancharnos, ¿no? Y que siguen actuando en nosotros, ¿no? ¿A eso se refieren? Al Claro, estar en el aire, ¿no? Me gusta, sí, trasfondo me gusta. mental, cultural, Sí, todo ahí operando a pesar nuestro, ¿no? A pesar de que hay un esfuerzo en la comprensión y en el estudio, ese sigue operando porque es lo más difícil de distanciar. sí. Y yo voy a sumar algo con esto de las creencias, que son las ideas pasivas, que no se tienen muy en cuenta y son aquellas ideas que están fijas en nosotros a través de las creencias, ¿no? Que se instalaron, ¿no? Con un botón rojo que detona continuamente, ton, 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 y nos lleva a distintos lugares. Ideas pasivas. Y no nos damos cuenta. Así es, No, y me parece que eso replica lo que está en esta carta. Sí, Vicky. Ok. Para reforzar eso que dice Raquel, porque a mí mucha gente, yo hablo con mucha gente, yo trato de hablar con todo el mundo, con el que me topé en el mercado, con toda la gente, y hablamos de la situación, porque la gente habla de la situación, y esas creencias fijas, ¿cómo operan? Y pasivas. ¿Y qué podemos hacer? Me dice, ya son los últimos tiempos, está escrito en la Biblia, así va a ser los últimos tiempos, este caos. Mucha gente me dice eso. No, no de mucha gente con la que yo suelo intercambiar en las redes, que está como en otra cosa, pero mucha gente así, ciudadano medio y ciudadana media, eso es lo que te dice. Así ¿Qué es. vamos a hacer? Así está escrito. Ya son los últimos tiempos, todo este caos, todo. Nosotros no podemos hacer nada porque ya eso está escrito así. Eso te dice la gente. No sé si en sus países, pero aquí mucha gente te dice eso. Es que tenemos un detractor casi omnipresente, casi, que son los medios de comunicación que actúan en pos de todo esto, certificando continuamente y metrallando continuamente. Están para eso. Dejaron de ser los medios de comunicación para nosotros para ser los de la esclavitud. Y bueno, eso le pasa a la gente, ¿no? Continuamente lo escucha. Y entonces lo certifica, como que, ah, bueno, si lo dice la tele o la radio debe ser. claro, Pero si lo también dicen, hay una cosa que me ha impresionado, no sé si ustedes lo han observado como fenómeno. Ayer Hugo Novotny, un compañero nuestro, un humanista, creo que a lo mejor muchos lo conocemos, puso en Facebook mis noticias. Habían 12 ciudades, estaba Ámsterdam, pero eran unas cosas multitudinarias. em, un montón de ciudades, pero incendiadas. Italia en una huelga general y estaba Nueva York. Y todas protestando contra el genocidio en Palestina. Eso también me ha dado mucha esperanza porque no es una actitud pasiva. Mi sobrina está en España y me cuenta cómo ella está en lo de la flotilla y cómo están. La gente llega voluntariamente y pone su barquito o ayudan a que lleven. Entonces también han habido destellos de una conciencia que actúa, que hace algo ante la injusticia. Y de diversas ciudades, yo vi ese cuadro y me dio tanta esperanza. Eran en ese momento lo que puede caber ahí eran 16 ciudades, pero manifestaciones multitudinarias. Entonces, a pesar de todo lo que dicen los medios y a pesar de algunas creencias de que el pueblo es de Israel, es el pueblo de Dios, y que entonces, bueno, toda esa cosa, ¿verdad? Entonces, eso me ha hecho también pensar que también se dan otras cosas de movilización y conciencia activa. Para hacer cosas, para protestar por una injusticia muy grande. Entonces, me parece que ahí, no sé si lo que decía Carmencita, el fuego, también hay fuego.
y transmutador. Ya que están Claro, hablando de eso, ya que están hablando de eso y hablaron de las aristas, pues yo no conozco mucho del tema y me van a disculpar, pero me parece que una de las cosas interesantes que he visto en Mario Rodríguez Cobo es las diferentes formas o estrategias que utilizó para dar un derrotero de lo que hay que hacer ante todo este tipo de situaciones. Y desde que empezamos la reunión, he estado escuchándolos y me remite a la acción salvadora. Y decía yo, este man es un genio, hombre, porque en res voluntas está la síntesis de todo esto, no solamente, seguramente las cartas darán sus respuestas, yo me imagino, tampoco conozco mucho las cartas, pero en la acción salvadora está sintetizado todo el proceso, ahí está lo apocalíptico, está la acción a seguir, que es distanciarse, está la otra que es salvar una conciencia, salvar un cuerpo y una conciencia, y pasar al otro lado, ¿no? Ahí me parece que está muy sintetizado y me parece muy interesante que Mario haya previsto todos estos fenómenos psicológicos e inquietantes de todos sus seguidores. Claro, ahí es curioso cómo va pasando, porque hay situaciones en las cuales vemos que hay una cierta pasividad, ¿no? Como lo que pasa, por ejemplo, muchas veces en algunos países, como acá en Ecuador, que es terrible lo que está haciendo el presidente, y claro, hay manifestaciones indígenas, pero en la gente común y corriente no se ve eso, ¿no? No pasa, es como que no pasara nada, como que todo estuviera bien. Y sin embargo, cuando llega un momento crítico, toda la gente va y ¿cómo se llama? Y apoya y se pone en una situación determinada. Son como situaciones límites a los que nos obligan a llegar, ¿no? Y la situación, por ejemplo, que está pasando en Palestina es terrible y es un momento muy crítico. Y en ese momento crítico algo pasa. Sí, Sí, pero como que esperamos ese momento crítico para movilizarnos o para hacer algo, ¿no? eso Me sí. parece que hay que tomar en cuenta. claro, cuando no hay un proceso consciente, es reactivo todavía. Claro, todavía es Pero, reactivo, realmente es reactivo. pero, pero está por suerte empezando a haber reacciones que no había, es Claro, exactamente, lo que exactamente. decía Vicky, están empezando, es como hay un despertar en algunos casos y bueno, eso también es una buena señal, porque sabemos que en medio del derrumbe está también naciendo lo que sigue, ¿no? Pero no se ve todavía con claridad. Eso lo describió el negro en los procesos históricos, ¿no? O sea, mientras algo cae, algo crece también. Pero en medio del ruido no se ve con claridad lo que crece. Claro, Todavía no solamente tiene la ruido. fuerza. Claro, No, no tiene. no, pero en el ruido, cuando está el ruido, como esto de Gaza, tenemos que aducir y pensar que están sucediendo cosas tremendas en silencio, Sí, tal cual como dijiste, Ana, que están escondidas bajo algo. Y bueno, en el ruido, si esto suena, algo está sucediendo en otro lado. No me claro. parece mal que se accionen, pero personalmente creo que tenemos que mirar a nuestro alrededor, que hay tanto para hacer, ¿no? Pero bueno, eso es una apreciación personal. Sí, sí. Ya estamos desde la mirada global viendo, ¿no? No estamos viendo desde la mirada compositiva ni la relación. A mí se me vienen un montón de ideas con las dos cartas del enneagrama. Es un poco como ese pensamiento eh, que dejó de ser dinámico por alguna razón y que necesita una mirada interna. Necesitamos mirarnos como para aclarar ese pensamiento y, y desde adentro tomar el impulso. Claro, por eso está el emplazamiento en selección, ¿no? Pero ¿Mm? todavía estamos Porque en la parte mecánica, todavía estamos en el las dos análisis de son casos. motriz, Basta. intelectual y emotivo, pero las dos son motriz. Y luego está Ujú. la torre, está La torre. totalmente, totalmente estacionada ahí. Claro que es como una tendencia, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí.
Hola amigas, amigos, recién entro. Hola, Hola, Nora. Anita, bienvenida, corazón, corazona. Aquí estamos. Yo escucho todo ahora. Eh, Qué Carmencita, miedo. Marce, esa es la única carta de tierra que hay. ¿Cuál? Esta que recién comentó Carmencita. Hasta acá no hay ninguna La de tierra. torre, La torre, mi amor. Pero no es de la tierra. 10. Esa, Mar. Esta es de aire, el símbolo es del aire, ¿no? Sí, no hay Es ninguna como indica carta. como más bien como una vibración baja. Y yo creo que aquí me parece que es un poco una síntesis de lo que estábamos conversando, porque tiene que ver con esa quietud, con el tema de las ideas, del intelecto, pero una cierta quietud frente a la situación, como una tendencia a quedarnos también en las ideas, ¿no? Sí, a fijar ideas también, porque esta también es una fijación de ideas. ¿Sí? Como tendencia, ¿no? Como a fijarnos en ciertas formas de ver y no tener una movilidad adecuada, ¿no? A veces puede ser un Claro, poco... porque no es solo la carta, es la ubicación de la carta. Claro, claro. La ubicación en tendencia, ¿no? Ujú. Sí. Marcelo, ayúdeme a hacer memoria. Creo que cuando ustedes hacen este tipo de reuniones, empiezan después a leer las cartas de abajo hacia arriba hasta llegar a una arriba, haciendo como una especie de algoritmo o algoritmo. Sí, más o menos. La idea es ir avanzando. Esto es como primero Ajá, estamos viendo los elementos que lo componen, ¿no? ajá, O de dónde viene toda esa situación. Luego la ya, vibración, como estas cartas alrededor, estas cuatro cartas alrededor, son cartas de vibración, que son con ajá, relación a lo que está aconteciendo, ¿no? ¿Sí? Vibración con respecto a la ya. pregunta. Eso. Pero Giovanni, tú eres de aquí eres, creo que el que más tiempo ha estado. Bueno, Pero no aprendo, yo soy, ¿cómo fue que dijo Rudito. Anita? Yo soy autista, soy autista. No, yo creo que es Era autista, no autista más es bien. tonto, ¿eh? A ver, ser autista no es ser tonto, Al ser muy contrario, lúcida. Al contrario. son inteligentísimos. Mira, Anita. Tampoco es hacerse el loco. Estuvo buena, Marcelo. Yo Eh, también te quiero mucho, Marcelo. Todos te queremos, Giovanni. La forma. Corazoncito, dice Giovanni. Bueno, Ya aprendimos a apreciar y a querer a Giovanni. Giovanni es molestista. eso. Hemos dado un salto cualitativo en la conciencia de Yo, transmutación. yo soy la Molestista. respuesta viva a lo que tienen que ustedes fortalecer para que logren el objetivo. Sí. Ah, sí, claro. Claro. Nos Sí, obligas claro. a hacer trabajo interno, eso es importante. Es el ruido en la comunicación. Autoadjudicada. Sí, sí. Creo que por ahí me parece que Raquel y también dijo que el cambio tenía que ser interno, nace del interior y fue así, Raquel. Sí, bueno, sí. Sí, lo que yo decía es que lo que salga acá, que lo veamos de aplicar en todo lo que se desarrolla el movimiento humanista, que no lo simplifiquemos por ahí a lo que nosotros hacemos, lo que tenemos más presente. Es tan amplio el movimiento que, que estaría bueno aplicarlo en todo eso, que es de lo que habla también, volver al documento del humanismo, ¿no? La integración, el estar mirando y el estar desarrollándonos desde un lugar hacia muchos lugares. Pero sí, claro, tiene que ver con la parte interna, desde ya. Carmencita creo que lo agregó eso. Sí, creo que sí. Sí, porque volviendo a la pregunta, que era cómo fortalecemos o fortificamos como humanistas frente a la caótica situación actual, nosotros tendríamos también como que eh, no solo en nosotros, sino irradiar eso para que venga más gente. Y
Bueno, al final se los digo, hay una canción que para mí es como el estribillo de Mago de Oz, que es como profética en ese sentido, pero dejémoslo para el final. Eso. Para quienes entraron tarde, la pregunta es, ¿qué debemos fortificar o fortalecer frente Ajá. a la situación actual? Humanistas frente a la caótica situación actual. De todas maneras, todavía estamos mirando la mecanicidad del proceso, ¿no? Claro, A partir de generación podemos ver cómo intencionar otra cosa, pero acá estamos mirando la mecanicidad que nos tiene detenidos. Claro, acá Desde mi punto de vista. Como que ese aire y ese fuego nos tienen que impulsar y salir un poco de esta apatía, ¿no? sí, sí. Así es. Bueno, vamos a vibración. Vamos acá a esta carta que es el desplazamiento desvío, que es la carta 13, y representa por un lado el centro intelectual, el fuego como esa fuerza, esa transformación también, ¿no? Una vibración media alta, podríamos decir, ¿sí? Eso. Eso es específicamente lo que dice la carta como tal. El desplazamiento desvío hay que tomar en cuenta que es un momento bastante crítico porque o bien bajamos, que es como un camino bastante mecánico y habitual, o bien no resolvemos ascender, ¿no? ¿Sí? O se resienten con el Giovanni o ayudan a impulsarlo a generación. Exacto. Bueno, no sé, alguien que tenga que decir algo, yo no sé qué más podría decir al respecto. Marcelo, y yo le pregunto a usted, que usted es el que nos metió en este borolo, eh, esa carta para su interpretación, ¿qué nos está mostrando? ¿La carta en concreto o tiene una lectura de las partes de la carta o algo así? A ver, la lectura de la carta en sí es lo que les había dicho, ¿no? Esta carta, por un lado, es el fuego, ¿no? Todo lo que representa el fuego, la transformación, la energía, esa, eh, esa energía que surge desde que tenemos toda esa fuerza interna, digamos, ¿no? Sí, eso por un lado con relación al fuego. También indica el centro intelectual, ¿sí? Y una vibración media alta. ¿Y está ubicado en generación, Marce? No, está ubicado en desplazamiento desvío. Overview, ya. Desplazamiento desvío es aquella morada en la cual, o como bien decía Giovanni, o nos resentimos, no con Giovanni, sino decía Giovanni, o nos resentimos o no resolvemos avanzar, ¿no? Es como ¿Será que está relacionado, Marcelo, será que este está relacionado entonces, respecto a la pregunta, con aquello de que es el momento ahí, en ese momento de decidir si tenemos la mirada atenta hacia lo objetivo último, que es la humanización, humanizarse y humanizar, entonces podemos avanzar. Pero si nos confundimos o nos dejamos confundir, entonces podríamos bajar. claro, ¿Será? claro, nos resentimos, decimos, no se puede hacer nada, la situación es así, o lo que tú decías sobre lo que decías Vicky acerca de lo que dicen la gente y qué podemos hacer. Entonces, caemos, ¿no? Sí, efectivamente, es un momento crítico. Claro, Marce, pero ahí no podría, o sea, yo lo estoy ubicando como en mi situación, en ese desplazamiento desvío, como de repente los intereses o las curiosidades nos ganan en ese impulso y perdemos la dirección. Así es. Fíjate que este viene de la vía de la frustración. Entonces, frente a las situaciones que vamos intentando o haciendo, lo poco que hacemos como que no resulta y decimos no, y caemos, ¿no? Nos resentimos. Sí. Pues Sí, fíjate, porque yo Marcelo, que veo,
A mí en lo personal, de repente, pues los intereses me ganan y me olvido del proyecto mayor y pierdo la dirección, pues me voy por lo secundario. Y justamente en ese desplazamiento, pues no doy dirección a ese movimiento en donde además ese fuego, esa energía de impulso la utilizo para otra cosa que pues no aporta lo que yo quiero hacer realmente. Así es. Fíjate, Marcelo, que mientras Mirna hablaba ahí, me hizo acordar de que no me acuerdo si fueron ustedes, debe haber sido ustedes, porque ¿qué más? Que hablaban de que de ahí hay una gran diferenciación entre la humanidad inconsciente y la humanidad preconsciente, porque la humanidad consciente ya está en la parte alta del árbol. Entonces, el no dar ese paso, el no estar conscientes allí, pues nos absorbe y nos ayuda a bajar o de pronto nos ayuda a subir. Interesante porque también recuerdo que hace mucho tiempo ya alguien dijo que todo eso de ahí para abajo era visceral y de ahí para arriba ya tenía que ver más con otro tipo de actitud que tiene que ver con el corazón y no sé qué cosas más. Entonces, me parece que ese punto es clave y me parece que esa cartica está hablando mucho. Claro, este es muy clave, por algo el negro explicó esta carta, ¿no? Sí, Carmen iba a decir algo, me parece que iba a decir algo. No, era complementando un poco lo que decía Mirna. Si dejamos que este pensamiento sea como impulsivo, perdemos la claridad y vamos a ir un Sí, se poco pierde sin la rumbo. dirección. Claro, Así es. más compulsivo que sí. Sí. Bueno, vamos ascendiendo, ¿les parece? Sí, tengamos la mirada atenta en el ascenso, como decían por ahí en la mirada interna alguna vez. Bueno, acá está selección, que salió con relación a la pregunta que ya lo habíamos conversado, pero igual luego le hacemos la síntesis en relación a la pregunta específicamente, ¿no? Pero me parece interesante este tema que salía acá, porque es una carta en la cual tiene que ver justamente con esa capacidad de poder elegir frente a los diferentes condicionamientos que tenemos, o sea, tener claro eso, ¿no? Basta, basta. Y, Basta. Simón. y es algo muy, como muy concreto, ¿no? Esa carta indica algo muy concreto. Este es como una carta de bastante concreción, ¿sí? Está el centro intelectual, pero no solo el centro intelectual como idea, sino todo lo que simboliza el tema de la intuición, el tema de la atención, ¿sí? La abstracción. La abstracción, ¿sí? La concreción de las ideas, diría yo, ¿no? Y acá nos indica que está enamorada del plan. No está enamorada. Está enamorada enamorada de... ¿Cuál es esta morada? Esta es Inestabilidad. inestabilidad, sí, justamente inestabilidad. Ah, disculpe, Mira qué interesante, inestabilidad. Está esta que es carta que tiene que ver con lo emotivo, ¿sí? El aire que está representado con el intelecto, con ese movimiento un poco caótico, con la creatividad, ¿sí? yo soy inestabilidad. Quiero comentar algo de lo que vengo trabajando hace un tiempo, que es el tema de la dualidad. Mientras nosotros somos buenos, los otros son malos. Mientras nosotros queremos la paz, los otros quieren la guerra. Y mientras siga esta dualidad, siempre va a haber un otro que piensa distinto, que siente distinto, que percibe distinto. Me parece que lo interesante es no posicionarse dentro de la dualidad, salir de esa dualidad y empezar a ver desde otro lugar para poder generar una situación diferente. Buena postura y buena propuesta. Bueno. ¿Y cómo? La dualidad genera guerra.
La dualidad genera batalla, la dualidad genera pelea. Entonces, aprender a hacer silencio, aprender a observar y aprender a conectarse con lo divino y llevar eso hacia el planeta. Porque si no, siempre va a seguir habiendo guerra, siempre va a estar esta dualidad. Yo soy bueno, vos sos malo. Ah, buah. Y nos posicionamos en esos lugares que no crecemos. Pero ¿cómo te salís de la dualidad? ¿Cómo sería? Inés. Salís de la dualidad observando la realidad y mandando luz, conectándote con la luz, porque si no, siempre estamos ahí en la pelea, en la lucha. No es una tarea fácil, no digo que yo, wow, la tenga internalizada a tope, trato, intento. Observo, veo. Y no le pongo ningún atributo, observo, escucho. Inés, me parece que lo que comentas justamente tiene que ver con estas cartas de acá, ¿no? Tanto con la división como ¿no? con la compenetración, ¿sí? Con esas dos cartas. Sí, me parece que como la pregunta está orientada a la parte interna del movimiento, ¿no? ¿Cómo era la pregunta? ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué debemos fortificar como humanistas frente a la caótica situación actual? Bien, yo creo que ahí está la clave en esto que dijo Inés, ¿no? No hay tampoco una fortaleza dentro del movimiento en ese sentido, hay una gran dualidad. O sea, hay múltiples dualidades en realidad, muchos puntos de vista que no se encuentran en un espacio común, ¿no? Es como que siempre continúa esto de los bandos. Entonces estamos en problema ahí porque no hay fortaleza si no hay unidad en el propósito. Sí, eso tiene que ver justamente, como les decía, con las cartas de acá. Curiosamente, no sé Claro. si viendo estas cartas es que hizo el comentario Inés, pero tiene que ver con estas dos cartas, ¿no? Está muy interesante. Yo les preguntaría, porque pues uno entra a estos grupos es para aprender alguna cosa, ¿cierto? Entonces, en mi caso, pues hablo por mí. ¿Cómo puedo trascender el ser siloísta y el ser no siloísta y el ser antisoloísta? Tres posturas frente a una misma situación. ¿Cómo se puede salir de eso? Ya no ser una dualidad, sino un, un triunvirato. Creo que la clave está en el individuo, ¿no? Nos está hablando del discernimiento. Todavía no hemos conquistado el discernimiento. En esa mirada unificada, ¿no? Siempre miramos desde algún lugar personal. Entonces, cualquier opinión diferente a la mía con respecto a la interpretación doctrinaria o lo que sea, genera un enemigo en el otro. A mí me Pero puede gustaría, ser como una etapa de transición, como de integrar realmente ese pensamiento con el sentir, con el actuar. Claro. me parece que me gustaría con esto que propuso este amigo de las tres posiciones, creo que no hay tres, creo que hay infinitas y que no necesariamente me tengo que encuadrar en alguna de ellas. Porque si no, no nos abrimos, si no, no estamos abiertos a la integración. Me parece que pueden haber otras posiciones, ni siloísta, ni antesiloísta, ni el otro, no me acuerdo cómo era. Puedo estar, inclusive son fundamentos y ideas que se expanden en el mundo, y entonces a mí me parece que tiene que ver por ahí, ¿no? Abrir una puerta, un poco lo que dijo también Ana, abrir la puerta para que nos sumemos y sigamos creciendo. Me parece que va por ahí. El otro tema que yo le agrego es cuando nosotros nos conectamos con el verdadero amor, ahí cambia todo. Cuando nos conectamos desde el corazón, yo no voy a ver al otro como un rival mío. ¿Piensa distinto? Bueno, pienso distinto.
pero me conecto no desde el odio, desde el enojo, desde que yo tengo que razón, de que lo mío es lo mejor, sino desde otro lugar, posicionarnos nosotros desde otro lugar, más elevado, en cuanto a lo que sentimos, que está vinculado con el amor. Que el amor es lo único que realmente va a trascender. Para que haya una paz verdadera en el planeta, para que seamos solidarios, ¿desde dónde se parte? Desde el corazón, desde el centro cardíaco, desde el amor, un amor sincero. Esto, bueno, en lo personal, bueno, estoy atravesando una situación particular y la veo a la otra persona, bueno, sí, como mi rival, ¿no? Y empezar a ver a la otra persona en su dolor, en escuchar y escucho, miro, observo. Y me conecto desde el amor. No quiere decir que voy a permitir que me atropelle, obvio que no. Claro. Muy interesante porque precisamente en esa casilla donde está el corazón es hasta donde podemos llegar, según dice Mario Rodríguez nos cuenta pues en su proceso, porque ya de ahí para allá las cosas tienen es que venir, ya nos jalan las cosas. Si hemos hecho el trabajo realmente a fondo, los otros estados los podemos trascender si hemos hecho el trabajo bien, o sea, si sabemos esperar y si hemos hecho el trabajo suficiente, si tenemos la energía suficientemente depurada. Me parece muy interesante, yo te agradezco que me hayas hecho caer en cuenta en eso. Es muy importante, o sea, como si uno, ya no importa si es siloísta, si no es siloísta, si es antisoloísta, pero si en realidad miro al otro como si fuera parte de una especie, miro al otro como si fuera alguien que tiene la intención, que está en la lucha, en la superación, en la búsqueda de sentido de su vida, ya las cosas cambian. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias a la energía superior, a como le querramos llamar, ¿no? A esa luz divina que habita en nosotros y en todos. Si no, la experiencia de paz, ¿qué es? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? ¿Por qué tanta insistencia en eso? ¿Por qué Mario la bajó, la compartió? Para mí uno de los elementos importantísimos para la experiencia de paz y lo demás, no, yo no lo ubico en el amor, lo ubico en la coherencia. El tener coherencia, el ser honestos, el identificarnos y el mostrarnos nos hace caminar por un camino mucho más seguro, ¿no? Y poder estar desde el otro con el otro. No sé, es mi punto de vista. Me parece que la coherencia es fundamental en esto y es lo que más nos está faltando, ¿no? En general hablo, a nivel mundial. Está muy bien, muy bueno, pero Claro, vamos terminando claro. la lectura y después llegamos a las diferentes conclusiones porque tiene que ver justamente todo lo que han dicho con las cartas que están por arriba, como les decía, ¿no? Pero terminemos esta parte de la lectura. Sí, Claro. ¿Puedo algo? Vicky quería hablar de... Bien. Vicky. Que estaba recordando que en Farellones al final dice el negro que lo que define la vida humana y las acciones humanas es la dirección. Entonces, la dirección tiene que ver con coherencia y también con el amor, pero es al final de la vida la dirección de tus acciones, que la mantengas, lo que va a definir tu adherencia o no a la luz. Es una reflexión interesante de esa lectura de Farellones. Si por ahí lo encuentro, se los paso. Eso. Bueno, sí, Anita. Que me llama la atención la columna de la derecha es todo aire y la de la izquierda es fuego. No, mire, sí, qué curioso. O sea que la columna flexible está rígida desde mi punto de vista y la columna rígida es como que tiene motor, pero no sé cómo mirar eso, ¿eh? Y me llama la atención desde el comienzo. Claro, vibracionalmente son a la izquierda es fuego y a la derecha es aire, ¿no? Sí,
Es como que el aire está quitando flexibilidad a la columna de la derecha. Y el fuego le da movilidad a la columna de la izquierda. Claro, Anita, ¿y cómo miras la columna del centro de abajo hacia arriba? Y tenemos las dos, tenemos aire y fuego. No tenemos agua. En las de proceso y agua, acá tenemos, Marcelo, acá tenemos agua y acá tenemos fuego. ¿en dónde? Y ¿Qué acá es tenemos acá? aire. Lo que no hay es, en realidad lo que no hay es tierra, ¿no? Tierra es lo que no veo. Bueno, en cierta forma esta carta es tierra, ¿no? Así decían los que iban con Colón, no veo tierra, decían. No Claro, digan el acá búho, que yo no veo, importantísimo. que acá. No digan acá, no me dejen fuera. Díganme dónde es acá. De las dos columnas que nos hace ver Anita, lo que siento, lo que intuyo es que si no se tiene muy claro el propósito, simplemente va a haber una sobrecarga energética y no se llega a ningún lado. Claro. A ver, yo decía que hay hasta cierto punto tierra, aunque no es propiamente el elemento tierra, pero es lo sólido, es lo concreto, es en selección, ¿no? La carta del individuo. Pero en las cartas alrededor ninguna es de tierra, Ujú. ¿sí? Marce, Ivonne levantó la mano. Sí, Ivonne. No, solo quería atender ese pedido de Ana y decirle que cuando dijimos aquí, acá y acá, señaló el lugar de generación, la morada de generación, donde dijo acá este elemento es de tierra, es de equilibrio por lo menos, y arriba en el triángulo superior decía a la derecha está Sagitario, que es fuego, a la izquierda está Cáncer, que es agua, y arriba está Tauro, Géminis. perdón, Géminis, que es aire. Eso, Ana, Gracias. de nada. Eso. Bueno, ¿sí? Estamos. Y en estas cartas, aquí en energía, en el espacio abierto de energía, justamente está fuego, ¿no? Que es muy energético, pero también está torre, como esa, Tierra. no es propiamente Como una tierra, caída, es como lo ¿no? estable, ¿no? Podría asociarse a tierra, pero es lo estable, sí, pero en este caso es como lo estable en fuego. No es propiamente tierra. Y también está en la columna de la estabilidad o de la rigidez, ¿no? La severidad de esta, ¿no? Ujú. Y acá me parece que está un poco lo que decía Ana, ¿no? Como el plan, como en esa compenetración de esos dos aspectos que se encuentran, ¿sí? Eso no quiere decir que se fusionan, no. No, no es que se fusionan, es un encuentro, no es la fusión. La fusión es una mezcla caótica, confusa. Acá no. Acá están los dos elementos como claros, como en una integración de los diferentes aspectos, ¿no? Y curiosamente acá está la carta de división, que es la oposición a esta compenetración, pero al estar también en oposición, también se complementan, ¿no? ¿Sí? La oposición es complementaria. Además, este es fuego y este es aire. El aire y el fuego se complementan perfectamente. Entonces, eso es lo que pasa justamente entre Géminis y Sagitario. Los que saben algo de astrología sabrán que esos dos signos están en oposición y al estar en oposición o bien se logran complementar o bien más bien se separan más, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, aquí está agua. Y esa es la disolución, o sea, disolver todas las dificultades, todos los problemas
quedarnos con aquello que nos sirve realmente, ¿no? Eso quiere decir que si bien uno puede tomar una postura determinada, no es negar la otra postura, ¿sí? O sea, es tratar de ver la otra postura desde también su punto de vista y poder entendernos, poder comprendernos, porque al final todo es parte de, ¿no? Pero no quiere decir que no tomemos postura, por si acaso, ¿no? Uno toma posturas y una postura clara, pero esa postura clara no me pone en condición de pensar que yo tengo la verdad absoluta, sino en una Claro, con postura, discernimiento. ¿cómo? Con discernimiento. Claro, exactamente, con discernimiento, pero además del discernimiento, saber que mi postura, que a la final yo no he elegido la postura que tengo, ¿sí? A lo mejor si hubiera nacido, no sé, en la realeza, a lo mejor tendría otro punto de vista, ¿no? Pero no. Claro, se ríe. Inclusive esto de tomarlo y de tomar varias, pues yo tomo mi postura y escucho al otro y lo acepto, no porque soy buena o porque soy bueno, sino porque amplío mi mente para percibir otra cosa diferente. Poder entenderlo. Claro. Poder entender, exactamente. Ahora es importantísimo eso, ¿no? Frente a una situación tan complicada que vivimos, donde en la misma familia hay diferentes posturas, posiciones, y hay muchas peleas, y es una cosa que está pasando que antes no pasaba, ¿no? Sí, es efectivamente. Sí, inclusive en el cuento El Día del León Alado se dice, hay diferentes posturas con respecto por dónde seguir, ¿verdad? Los que dicen esto y los que dicen lo otro, luego de la muerte de Tenet Toruno, que para mí es la partida del negro. Hay como diferentes. Ese libro, ese cuentito es un GPS, realmente, de estudiarlo profundamente. Y ya llegamos a la cúspide, Marce. Sí, bueno, acá está en la carta justamente polaridad. Curiosamente está, que tiene que ver con estas dos posturas, también está Géminis, ¿sí? Nosotros, vos y yo. No, en el proceso, estamos en proceso. Sí. Sí, Entonces lo que nos contesta es que para fortificar como humanistas hay que integrar la dualidad. No sé. creo que la respuesta está en estas tres cartas, ¿no? Básicamente, que tiene que Un ver. poco sentí que nos saltamos disolución Ah, sí. Sí, en selección. Bueno, les voy a leer las tres cartas, lo que tengo, ¿les parece? Y con eso creo que terminamos para poder completar. completar. A ver, primero les voy a leer. No, es que aquí no tengo tengo que buscarle. Confieso que entre más asisto y estudio, menos entiendo, menos conozco, Eso está bueno. pero me esfuerzo. A ver, ¿dónde estamos? Circulación. A ver, compenetración. Vamos a esta carta, ¿no? El arco se tensa y el fuego se vuelve flecha. Dos almas respiran al mismo ritmo. En su cruce, el mundo se decide. En el triángulo superior, el círculo posado en el vértice derecho anuncia la tercera cuaterna. En el cuadrado derecho, un diminuto cuadrado en la esquina inferior izquierda señala el primer paso de esta estación. En el centro del triángulo, el glifo del arquero preside mente que apunta, voluntad que elige un único blanco entre muchos. No es impulso, es dirección, la forma permanente en acción. El mito del flechador, el sabio que hiere para curar, el cazador que mantiene a raya al escorpión. Sobrevuela aquí como figura de una inteligencia ardiente que mide, elige y dispara. En el triángulo superior, el círculo posado en el vértice derecho anuncia la tercera cuaterna. En el cuadrado derecho, un diminuto cuadrado en la esquina inferior izquierda señala el primer paso de esta estación. En el centro del triángulo, el glifo del arquero preside. Mente que apunta, voluntad que elige un único blanco entre muchos. No es impulso,
es dirección. En el gran círculo central, dos perfiles, masculino y femenino, se interpenetran. No hay fusión difusa, hay ajuste fino. Una forma abraza a la otra sin borrarla. Cada contorno se deja atravesar, por el contrario, hasta formar un tercer rostro apenas insinuado, la imagen de un acuerdo en tensión. El fuego actúa así en lo psíquico. Separa lo necesario, une lo decisivo y mantiene doble registro. Sensación en la base, claridad en la cúspide, para que el sistema respire sin romperse. En la base una puerta abierta. El rey rojo cruza el umbral del palacio de la reina blanca. Es la conjunción bajo fuego renovado. El azufre busca el mercurio, el activo al receptivo. No hay idilio, hay crisis fértil. Tras el paso, ambos son sometidos a una segunda oscuridad. Se ablanda lo fijo, se disuelve el orgullo de las formas separadas y de esta mortificación nace la semilla de una unidad más alta. Con penetración inaugura el fuego de la tercera cuaterna. Elección precisa, encuentro de opuestos, cruce de umbral. La geometría indica comienzo. El arquero puntería. Los dos rostros, cohabitación. La puerta, prueba. Para quien vive esta carta, el llamado es claro. Pensar sin romper. Elegir un blanco y sostener la doble respiración del proceso. Lo que asciende y lo que arraiga. Entrar, aunque haya noche del otro lado, porque solo atravesando esa puerta podrá encenderse una forma nueva en la que los dos se vuelvan uno en acto. A ver, en Poética Menor se dice: en la época de la compenetración creamos la posibilidad y la opción y con ello la crisis. Hubimos de ser precisos en el blanco. Fue la edad en que el arquero se compenetró con su mujer en un segundo caos, en una segunda noche y oscuridad de los tiempos. Esa época es rememorada también como la entrada del Rey Rojo en el palacio de la Reina Blanca. Todo se produjo al pasar una puerta, al entrar en el recinto en que ambos fueron muertos y disueltos por nuestro fuego luego de su paraíso. Después de la disolución, la pareja no fue expulsada de allí, sino que sirvió de simiente mientras aumentamos el calor de la naturaleza. Explicando un poco este párrafo, en la época de la compenetración creamos la posibilidad y la opción y con ello la crisis. Con esta frase se abre la tercera cuaterna del proceso, que ya no parte desde una condición inicial, sino desde un sedimento elaborado. Aquí ya no estamos en la etapa de diferenciación ni en la complementación, sino en la síntesis, en el momento en que dos polos previamente diferenciados y luego enfrentados comienzan a compenetrarse. Pero esta compenetración no es armónica en su inicio, trae crisis, porque la posibilidad implica elección y la elección conlleva tensión. Surgen los dilemas: ¿qué camino seguir? ¿Qué unir y qué dejar? La libertad aparece, pero con ella el vértigo de lo posible. Hubimos de ser precisos en el blanco. Como un arquero que no puede errar, se nos exige precisión. No basta con moverse de actuar, hay que hacerlo con exactitud. La compenetración no es una fusión ciega, sino una integración lúcida. La tensión se afina, la puntería se vuelve crucial. En este nuevo momento del proceso no se trata de agregar más, sino de apuntar con claridad a lo esencial. Fue la edad en que el arquero se compenetró con su mujer, en un segundo caos, en una segunda noche y oscuridad de los tiempos. Aquí se alude, voy a compartirles el texto para que vayan leyendo porque me parece que es... Aquí se alude a un nuevo descenso. La oscuridad vuelve, pero ya no es la misma que la del inicio. Es una noche consciente, una oscuridad sávida, la del que ha visto algo y debe integrarlo. Una oscuridad sabida, ¿no? El arquero, símbolo de la voluntad dirigida, se une a su mujer, símbolo de lo receptivo, lo sensible, lo interior, y juntos descienden al caos. Es el segundo caos,
el que llega entonces de haber intentado ordenar. Por eso es más profundo. Esta segunda noche no es ingenua, sino sabia. Ya no se teme tanto lo oscuro, pero se sabe que hay que atravesarlo. Esa época es rememorada también como la entrada del Rey Rojo en el palacio de la Reina Blanca. Aquí aparece una de las imágenes más cargadas de la alquimia. El Rey Rojo, el azufre, lo masculino, lo activo, y la Reina Blanca, el mercurio, lo mercurial, femenino receptivo. La compenetración es también unión de opuestos, conjunción de contrarios. Esta entrada al palacio marca el momento del encuentro profundo, donde el alma y el cuerpo, lo consciente y lo inconsciente, lo masculino y lo femenino comienzan a reconocerse como partes de una misma totalidad. Todo se produjo al pasar una puerta, al entrar en el recinto en que ambos fueron muertos y disueltos por nuestro fuego, luego de su paraíso. El cruce del umbral es decisivo. No hay síntesis sin muerte previa. El paso por la puerta no conduce a la paz, sino a una nueva prueba. Los opuestos se funden, pero para hacerlo deben morir como formas separadas. El paraíso, ¿no? Ese momento de armonía ilusoria, se quema. El fuego alquímico lo disuelve todo, no por crueldad, sino por necesidad. El fuego, ahora interior, reduce a cenizas las formas previas para preparar un nuevo estado de conciencia. Después de la disolución, la pareja no fue expulsada de allí, sino que sirvió de simiente mientras aumentamos el calor de la naturaleza. Esta última frase es clave. La pareja alquímica no es expulsada como en el mito de Adán y Eva, sino que permanece, aunque ya no como individuos separados, sino como semilla. Es de esa disolución que nace lo nuevo. La naturaleza, como gran proceso, continúa así su alquimia. El calor aumenta y desde las cenizas de la vieja dualidad brota la posibilidad de una nueva unidad. Bueno, eso con respecto a la carta de, ¿sí? Ay, no quería dejar de, se me fue. Bueno, a esta carta, ¿no? La compenetración. 19. Vamos ahora a la carta, aquí creo que se me movió. 14. Mejor la vemos por acá. Disolución. La disolución, sí. Déjenme ver. Esperen un segundito que se me han movido aquí unas cartas, la carta. A ver, disolución. Disolver es dejar, un poquito se me agrandó esto. A ver, ya. Disolver es dejar que en el cierre de la etapa oscura el agua haga su trabajo. Lo fijo se vuelva móvil y lo rígido aprenda a fluir. No se pierde lo esencial. Se suelta lo que impide el paso. La carta muestra en el triángulo superior el pequeño círculo sentado en el vértice inferior izquierdo. Estamos en la primera cuaterna. En el cuadrado de la izquierda, el diminuto cuadrado ocupa ahora la esquina inferior derecha, signo del cuarto paso de esta fase. Es el cierre del primer tramo, la operación que tras separar depura. En el centro del triángulo, el círculo con el glifo de cáncer preside el umbral, imagen de inversión y retorno, como quien se mira en el agua y aprende a caminar hacia atrás, para ubicarse mejor. En lo cósmico, lo mental, cáncer no empuja, reagrupa. La conciencia advierte que mira atrás de la memoria que lo sostiene. Por eso el movimiento no se avanza ciego, sino se relee. La indicación es triple, repetir la misma operación en los 3 planos para fijar dirección. La mente lava su mirada, distingue lo que proviene del hábito que nace del presente y permite que la definición emerja sin forzarla. En el círculo central psíquico, la figura de espaldas, mitad clara, mitad oscura,
Se alza sobre una media luna negra que asciende como marea. A sus lados, dos emanaciones serpentinas, una más densa, otra más sutil. La mirada ladeada fija el punto de operación. La atención elige un costado y con ello establece la derecha y la izquierda del proceso. No hay combate, hay disolución de fijaciones. Las cargas ascienden por los plexos, se desanudan y lo que estaba trabado se vuelve tránsito. La lateralidad se ordena, diestra y siniestra, encuentran su medida y su turno. La respiración conduce el calor hacia el lado elegido, mientras lo restante queda en la periferia para la vuelta siguiente. La sensación se eleva hasta el ojo del cuerpo, sin dejar atrapada por imágenes que la colorean. En la base material, el huevo crisol muestra la grieta roja, señal de que el vidrio ha empezado a responder. El trabajo es reiterado, disolver y calentar, enfriar y volver a disolver para que el cuerpo rojo obtenido antes, hasta que el residuo se aclare y el vidrio se vuelva un brillo especular. No se trata de fuerza, sino de paciencia exacta, lavados que quitan acidez, fuegos que no abrazan, tiempos que dejan sedimentar lo superfluo. Cuando el balón espeja, el operador se reconoce en su propia labor. La materia devuelve un orden. A ver, para que se entienda esto que estoy leyendo, que es medio raro, es una operación en la disciplina material, que se tiene el balón y hay que ir lavando, que quede el balón limpio. Entonces, hay acidez, hay que limpiar la acidez y quedarnos con el cuerpo, que es lo que está, que es lo que hay que obtener, ¿sí? Lo más limpiar toda la acidez, ¿no? Y por eso es una disolución. Se disuelven todas las impurezas de ese cuerpo. La disolución no borra, libera. La geometría indica cierre y definición. El cangrejo enseña a invertir para ver. La figura central muestra cómo lo denso se vuelve cauce. El huevo alquímico confirma con su grieta luminosa que lo esencial queda. Se avanza aquí quitando peso, siempre disolviendo lo que dificultaba el paso. En poética menor se dice, en la época de la disolución surgieron las definiciones. Fue conocida como la época del cangrejo. Las garras se pusieron y el caminar se invirtió, como se invierte la imagen del espejo. Para lograr esto, dijimos hagamos 3 veces la misma cosa. Por eso la palabra 3 res. Aquello logró la diferencia entre la siniestra y la diestra, entre la sensación y la imagen, entre lo femenino y lo masculino, siempre disolviendo lo que dificultaba el paso. Aquí cuando se habla del cangrejo que retrocede, hace alusión un poco también al tema astronómico. Recuerden que el 21 de junio es el inicio de Cáncer, ¿no? Y es justamente el solsticio, ¿sí? Que en el norte empieza el verano y en el sur empieza el invierno. Y el sol empieza a retroceder, lo que iba avanzando, digamos, día a día el sol, desde el 21 de marzo al 21 de diciembre, día a día va amaneciendo el sol cada vez más hacia el norte, ¿sí? Cuando llega el 21 de junio, o alrededor del 21 de junio, dependiendo de, a veces el 21 o el 22, el sol ha alcanzado el punto más al norte que se mueve y empieza a retroceder. Por eso también se hace alusión con cangrejo, con el retroceso del sol, ¿sí? Que se va, por eso es el trópico de Cáncer, ¿no? El 21 de junio, porque por ahí sale el sol. En ese punto, el sol está sobre la cabeza. Quien vive por el trópico de Capricornio va a ver, trópico de Cáncer, va a ver que el sol sale justo por el este, ¿no? Y quienes vivimos acá, por ejemplo, en Ecuador o cerca de Ecuador, vemos
que el sol está más al norte, ¿no? Igual los que viven en el sur también ven el sol más al norte, por eso el sol está lejos cuando están en invierno, lo ven hacia el norte lejos. Y cuando están en invierno en el norte, ven el sol lejos en el sur, ¿sí? Es un fenómeno astronómico bien interesante. Bueno, en la época de la disolución surgieron las definiciones. Este cuarto paso marca el cierre de la primera cuaterna del proceso y con ello se termina la etapa de la diferenciación. Es un momento crucial en el que las formas comienzan a definirse y se reconoce por primera vez con cierta claridad qué es cada cosa dentro del proceso. Lo que antes era confuso, mixto, indiferenciado, comienza ahora a ordenarse desde una lógica más estable. Aquí se define la continuidad. Este paso establece una primera afirmación estructural. Si el proceso no se está llevando adecuadamente, es el propio proceso el que se disuelve. Muchos procesos no logran superar esta etapa, se desintegran, se dispersan o se detienen por falta de claridad o de sostén. Pero si el trabajo ha sido fino, este momento marca el umbral en el que se disuelven las dificultades y queda lo esencial. Disolver no es eliminar, sino remover lo que obstaculiza, lo cristalizado, lo accesorio, lo que impide el paso a un nuevo nivel de integración. Por eso, siempre disolviendo lo que dificultaba el paso. Es tanto una consigna como una práctica. No se avanza acumulando, sino liberando. El símbolo del cangrejo, asociado al signo de Cáncer, refuerza esta idea. El cangrejo camina hacia atrás como si retrocediera, pero en realidad se reubica. Este paso ligado al solsticio de junio representa también el punto máximo de expansión solar antes de que comience el retorno. Un movimiento de inversión, como el reflejo en el espejo, que permite ver desde otro ángulo lo que ya estaba ahí. ¿Sí? En el espejo siempre es al revés, ¿no? Un espejo en realidad es al revés, estás viéndote de frente, ¿no? Pero no estás viéndote, es un espejo, es al revés, ¿no? Las cosas. Este paso ligado, bueno, ya leí eso, ¿no? La frase, hagamos 3 veces las mismas cosas, las 3 res, puede entenderse como una indicación ritual, alquímica y operativa. Repetir una operación en los 3 planos fundamentales. En la tradición clásica, esto se asocia a corpus, ánima y espíritus. En nuestro enfoque corresponde el trabajo en los 3 planos, el cósmico, lo mental, lo psíquico, lo energético y material corpóreo. La reiteración fija, refuerza y armoniza. Es recién desde esa repetición significativa que se establece la orientación del proceso y sus primeros parámetros internos de estabilidad. Desde esta visión más amplia se distinguen por fin la diestra y la siniestra, la sensación y la imagen, lo femenino y lo masculino. Las fuerzas que antes estaban mezcladas encuentran ahora su polaridad, y esa polaridad no significa conflicto, sino tensión creativa entre diferencias reconocidas. Bueno, eso con respecto a esa carta. Y con respecto a la carta de la división ese instante en que la unidad se quiebra por la espada. La forma gemela. Marcelo, ¿Cómo? pregunto, ¿qué quisiste decir cuando dijiste siniestra? Siniestra Porque- es izquierda, ¿no? Sí. Ah, eso, También se izquierda, olvídate. asocia, a ver, también se asocia, que es muy interesante esa pregunta, Graciela, porque siniestra también se asocia a lo oscuro, a lo que no es adecuado, ¿sí? Es como la mano torcida, ¿no? También se asocia. Ah, sí, sí, sí. Pero también es una cuestión porque el mundo es de derechos, ¿sí? Y por eso de ahí surge justamente la palabra de la izquierda como el movimiento que está contrario a lo que es supuestamente lo derecho, ¿no? ¿Sí? En oposición a Lo la que lógica. pasa, Me refiero a- a que como el mundo es de lo establecido y el mundo es básicamente, la mayoría en el mundo somos derechos,
¿sí? Entonces, la izquierda siempre fue asociado a lo contrario, a lo que era, se asociaba, es una asociación, entonces es como una reafirmación de aquello que no es. No sé si me explico. Sí, Vicky, tú decías que no, a ver, cuéntame. A lo mejor no me estoy explicando bien, pero sí, dime. No, es que lo que a mí me enseñaron era que la diestra y la siniestra en la escuela, ¿verdad? Diestra y siniestra. Y bueno, seguro después le dieron esa connotación de los, de las personas mm, de izquierda y derecha, pero si lo ves bien, la gente que es muy, muy, muy de derecha no es, no tiene una tendencia muy humanista, es más individualista que la gente que digamos, en la cuestión más pura, quiere la repartición de la riqueza y que todos, la gente viva mejor. Bueno, es el campo humanista y anciano. Sí, no, tal vez no me expliqué bien. Lo que me refería es que, de hecho, por ejemplo, se habla de derecho como lo correcto, ¿sí? Sí, y el derecho, la misma palabra de estudiar derecho, que tiene que ver con las leyes, que es como lo correcto. Entonces, y Sí, sí, siempre, yo te entiendo. habitualmente, tradicionalmente, la izquierda, es más, antes a quienes eran zurdos, les amarraban el brazo para que no utilicen. Se decía que los zurdos, estaba asociado con lo demoníaco, con el diablo, con todo ello, ¿no? Sí, Ese, gracias. sí, justamente, ¿no? Sí, De ahí los siniestros asociados a ese tema, ¿sí? sin embargo, acabo de darme cuenta de algo en base a esto que estamos hablando, ¿no? Que es una concepción desde la ignorancia, porque el hemisferio derecho rige el lado izquierdo y el Ujú, hemisferio izquierdo rige el lado derecho. Claro, en esa época no había ese esa, esa conocimiento. comprensión. Entonces, como que está invertida la cosa, porque en realidad el lado blando es el derecho y rige el hemisferio derecho rige el lado izquierdo. Así es. O sea que la izquierda en realidad sería la expresión buena y al revés. Sí. Y al revés, como el hemisferio izquierdo rige el lado derecho, este, Bueno, los dos lados pero se coincide, complementan perfectamente, ¿no? pero coincide con la En, construcción que se ha hecho del mundo. O sea, la construcción del mundo se hizo, del mundo tal cual lo vivimos hoy, se hace desde el hemisferio izquierdo. Por eso el mundo es violento. Y está bien desde el punto de vista que está la derecha, la mano derecha ahí. Así es. Sí, sí. Sí, ¿Se la, lo- entiende? O sea, la falta de complementación de los hemisferios hace que el mundo se haya desarrollado desde el hemisferio izquierdo, o sea que es el rígido, el violento, el, el- tiene todas las características de la construcción patriarcal de hoy. Y está bien, ahí coincide totalmente con esto de derecho, de la derecha, ¿no? Ujú. Bueno. Sí, Raquel. Bueno, es una cosa que me vino ahí mientras ustedes hablaban, disculpen, una digresión. Sí, Raquel. Tenemos que tener en cuenta que todo está diseñado desde esto, ¿no? Para obedecer lo que hablábamos antes, las creencias, lo establecido y por dónde tenemos que caminar. Por supuesto que el siniestro a la izquierda, y no considero que ni derecha ni izquierda sean buenas o interesantes, supongo que las dos. Vale. Inclusive hay estudios que se dicen que el ser humano en realidad tiene la capacidad de ser ambidiestro. Entonces, es importante inclinarlo o volcarlo, hoy mi vecino está gritón, inclinarlo o volcarlo hacia un lugar para la dominación. O sea, Así este es. tema de Justamente. la comunicación, las palabras y qué palabras usamos, creo que tiene que ver con la pregunta también que hicimos. Me parece que tenemos que profundizar un poco o analizar o meditar sobre qué palabras vamos usando en tanto y en cuanto nos comunicamos con el otro, porque terminamos discriminándonos y discriminándolo. Así es.
Es una ardua tarea, pero, pero me parece que estamos llamados a hacerlo. Sí, 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 sí. Bueno, la carta 13 marca el tercer paso de la primera cuaterna. En el triángulo superior, un discreto círculo en el vértice inferior izquierdo recuerda que aún caminamos en la misma estación inicial. Junto a él, en el cuadrado izquierdo, un diminuto cuadrado inscrito en su esquina superior derecha señala que la división ha comenzado. Los otros dos cuadrados vacíos guardan silencio sobre etapas no alcanzadas. En el pequeño círculo brilla el emblema de Géminis, dos líneas enlazadas en un solo impulso. En este plano cósmico, el mito del andrógino primordial se hace presente. La conciencia irrumpe para partir la unidad. Esa fuerza dual, potencia bruta y sagacidad conjunta, despierta a la gente mental, que ahora aprende a distinguir entre fenómeno e interpretación. Ver ya no basta, es preciso diferenciar. En el gran círculo central, la varita del mago, convertida en espada, traza un corte vertical sobre el cuerpo andrógino, partiendo su sombra en dos mitades. La sacerdotisa retiró su manto de silenciosa contención, desvelando el vacío que ahora lo espera. Esa cuchilla, invisible, hiende el magma de sensaciones e imágenes, y en su filo nace la distinción entre impulso y dirección, entre emoción y reflejo. En la base, el huevo alquímico ha dejado de ver la daga encajada en su interior. Bajo la cáscara ennegrecida comienzan a desprenderse costrones oscuros, fragmentos de materia calcinada. Con cuidado mecánico o con el filo mismo, se separan esas escorias, dejando al descubierto una sustancia roja, brillante, frágil. La sal roja no fija. El fuego, al enfriarse, ya no destruye, sino que revela. Luego, suaves lavados con agua pura disipan la acidez, fijando en el cristal el matiz esencial de lo que permanece. Esta división no es simple desgarro, sino el acto primordial que disuelve la unidad ciega. La espada, esa línea vertical, parte el andrógino y libera cada mitad, desvelando contornos de tensiones que el todo ocultaba. En la fisura nace el impulso de lo singular, la fuerza que reclama su forma antes de volver a encontrarse, porque en todo proceso vivo, la separación precede la integración. Primero la espada, luego la mano que busca el puente que cada fragmento trazará para volver a la armonía. En Poética Menor se dice, esta carta creo que voy a leer completa porque tiene que ver con la respuesta a la pregunta, ¿no? En la época de la división, la mezcla confusa fue separada. Los hermanos estaban tan estrechamente ligadas que por eso fueron llamados gemelos. Se los separó con la espada. De allí brotó su sangre y desde entonces se buscan para unirse nuevamente. Y de allí surge el sentimiento conocido como amor. Ese fue el instante del diluvio de sangre que dio el color rojo a todo lo que tocó y dejó el gusto a sal en las cosas. Allí brotaron las primeras distinciones. Y más o menos lo que decía Inés, ¿no? Acerca del amor. Este tercer paso representa la emergencia de las diferencias esenciales dentro del proceso. Sin fusión, todo estaba entrelazado en un caos vital. Ahora ocurre la distinción entre los elementos, una ruptura necesaria para que cada aspecto del proceso encuentre su identidad propia. Se hace referencia al mito del andrógino primordial, a esa unidad original que fue partida por la espada, símbolo de la conciencia que diferencia, dando origen a los opuestos que luego se buscarán. Así, la separación no es un error ni una pérdida, sino una etapa inevitable de crecimiento. En todo proceso vital,
antes de la integración, hay una etapa de individuación. Y en esa decisión también nace el deseo de unión, el amor, como fuerza que anhela restituir un equilibrio perdido. La imagen del diluvio de sangre, el rojo que tiñe todo, resulta la intensidad emocional de esta ruptura. La sal, por su parte, remite tanto a lo esencial como a lo que preserva. Esta es la sal roja de la alquimia, lo que queda atrás la combustión y contiene el sentido oculto de la experiencia. Si se dan cuenta, esto remite también un poco al mito de Platón, ¿no? ¿Sí? En el mito de Platón, me parece que está ¿en qué texto está? Bueno, no recuerdo en qué texto estaba, pero bueno, en Platón se hablaba de ese andrógino, ¿no? Que ese andrógino que estaba unido lo masculino y femenino en un solo cuerpo y fue separado. Y bueno, y está el hecho de que esa búsqueda de volver a complementarse es como aquello que nos falta, ¿no? Llegar a completar. Y en esa, porque en realidad la unidad es la que da la plenitud, ¿no? Claro, y ahí en lo andrógeno va implícito lo que decíamos antes de ambidiestro. Claro, Tiene que ver con esa claro, idea, ¿no? Va, con esa realidad. así es, Pero bueno, hicieron muy bien el trabajo para anular todo este conocimiento que teníamos. así es, así es. Bueno, vamos a la llamada 13, que es la llamada con relación a la carta, que no cósmico es ver en los sentidos de la conciencia. Sí. Ver en los sentidos de la conciencia implica una toma de distancia entre la percepción y la estructura mental que la organiza. La conciencia, esto es lo que se me había movido. Ay. Me he movido esto de la carta de... Ya. La conciencia descubre que no accede directamente al mundo, sino que lo que llama realidad es una configuración estructurada a partir de los datos sensoriales. ¿Sí? Lo que vemos, oímos o tocamos no es la cosa en sí, sino una construcción fenoménica. Ya no basta con observar las sensaciones. Ahora se reconoce que la conciencia organiza, interpreta y configura activamente la experiencia. No accedemos al mundo real, sino a la versión que la conciencia construye para orientarnos. Aparece la conciencia como operador oculto, como esa vieja entrometida que interviene en toda percepción. Este paso es profundamente revelador, porque se rompe la identificación con la experiencia inmediata y comienza la diferenciación entre percepción y significado, entre fenómeno y nómeno. En este sentido comienza a distinguirse entre el fenómeno, lo que aparece a los sentidos, y el nómeno, lo que sería la cosa en sí, fuera de toda representación. En toda la conciencia reconoce su papel activo como configuradora del mundo percibido. No se trata de alcanzar el nómeno, que permanece inaccesible, sino de comprender que lo que aparece está mediado, estructurado e interpretado. ¿Sí? La cosa en sí no podemos conocerla, ¿sí? Pero es también gracias a la forma y al contorno o la forma y el fondo que podemos observar el objeto, ¿sí? Sin fondo no podemos ver el objeto. Mi mano, por ejemplo, no la pueden ver si no hubiera una pared atrás que contrasta con mi mano. Si tuviera el fondo del mismo color de mi mano, entonces no podrían distinguir dónde está mi mano. Se necesita de un fondo y de una forma. Y la fondo y la forma hace al objeto en sí, hace a que podamos percibir los objetos. Esto no va solamente con lo visual, va en todos los sentidos, ¿no? Hay un experimento muy simpático en donde se coloca una onda de sonido, ¿no? Y al mismo tiempo se pone la onda de sonido y se pone la onda de sonido al revés. Y en realidad las dos ondas se anulan y no se ve, no se escucha nada. Porque para que haya sonido tiene que haber un contraste.
Para que haya imagen tiene que haber para que haya una forma tiene que haber un fondo. Y eso en todos los sentidos y en la realidad. Pero la realidad también es un conjunto de formas no definidas. Porque no hay, desde el punto de vista de la física, o diríamos del nómeno, un objeto, no sabemos cuándo termina el objeto y cuándo comienza lo que no es objeto. Todo se confunde. Es la conciencia la que ordena para percibir los objetos. Es como a partir de los sentidos, ¿no? Lo que recibe los sentidos, la conciencia ordena de cierto modo para poder entenderla. Como han visto todos esos fenómenos que son de ilusión óptica, ¿sí? Donde se ven como que fueran dos colores y en realidad son los mismos, solo depende de cómo se ubica, ¿sí? Y así pasa muchos, o a veces, por ejemplo, un objeto, hay una faldita que circuló algún tiempo en los años, al final de los 90 y los principios de 2000, una falda que unos veían de un color y otros veían de otro color. No sé si alguna vez llegó eso al celular, ¿no? Sí, sí, llegó. Sí, es justamente eso, es curioso cómo funciona la conciencia, ¿no? Y cómo cada uno también ordena de diferente modo la información que llega, cuando es la misma información, pero sin embargo, cómo cada uno ordena de cierto modo diferente, ¿no? Sería algo así como conectar con el espacio sin la forma, porque la forma tiene que ver con la conciencia y la conciencia es la que genera la dualidad. Pero es que hay que entender también que esa dualidad es parte de, me parece, ¿no? No es negándola, no es diciendo que No, todo es lo no, mismo. No sé si me no. explico. Está bien, está bien. Sí, uno pues, Pero también gracias a me- eso que podemos entendernos y comprender y movernos. Sin eso no podríamos entender nada, ni podríamos, y no, tomaríamos ninguna postura, y todo sería igual, y no cambiaría nada, y no se construyera nada, ¿no es cierto? Lo que es importante es no quedarnos en esa diferenciación, llegar a una complementación y a una síntesis, ¿sí? Bueno. Esta comprensión rompe la identificación ingenua con el dato sensorial inmediato y permite ver a la conciencia como una fuerza organizadora que busca dar sentido y dirección a lo que percibe. A partir de aquí, ya no se está completamente dentro del fenómeno, sino que se lo observa desde una posición más reflexiva. Esta es la espada que separa, la que permite disociar lo que se percibe de lo que realmente es, y así empezar a ver desde otro plano, y entender que lo que se percibe es como la conciencia ordena los datos que llegan a ella, ¿sí? En psíquica, aquí se habla de la separación de la sensación y la imagen, ¿no? En esta etapa se trabaja con el principio de desconexión, que se manifiesta como una separación entre la sensación y la imagen que la estimula. Por un lado, se disocian las imágenes de las sensaciones. Por otro, se atenúa la influencia de los estímulos externos. Se busca retener solamente la sensación localizada, sin contaminarla con asociaciones emocionales, representaciones o respuestas automáticas. El operador deja de responder automáticamente a representaciones que lo arrastran emocional o energéticamente y comienza a observar la sensación como tal, localizada en el cuerpo, sin carga añadida. Esto inaugura una atención más precisa, más desnuda, anclada en el presente del cuerpo, ¿sí? Esta desconexión no implica apatía, sino focalización, ¿sí? No es que no siento nada, siento, pero logro diferenciar la sensación de la imagen, ¿sí? Y no como una sola cosa. Porque claro, cuando uno observa un objeto, ese objeto tiene una carga. No voy a poner una carta porque, ¿sí? Entonces, si yo pongo una moneda, ya, digamos esta moneda, si es una moneda gringa, entonces cada uno podrá tener asociado a algo esta moneda. Unos con empatía, otros con apatía, ¿sí? Pero es separar lo que uno siente de lo que es la imagen, del objeto en sí. No del objeto en sí, sino de lo que mis sentidos
perciben del objeto, ¿no? Esta desconexión no implica apatía, sino focalización. Es el inicio de un trabajo más fino, más directo, que permite distinguir con claridad entre impulso y dirección. En este contexto, la imagen de la separación del mago y la sacerdotisa simboliza una desidentificación interna profunda. El mago representa la conciencia activa y direccionada. La sacerdotisa, las fuerzas receptivas, emocionales y sensibles. Separarlos es permitir que el operador tome distancia de sus propios contenidos afectivos para reconocer lo que emerge desde la sensación y no desde la proyección. Es un acto de discriminación energética, donde el operador recupera soberanía sobre su caudal vital. También el mago representa el operador y la sacerdotisa todas las operaciones que suceden en el interior, ¿no? Sí, Nora. Norita, está silenciada. Ah, disculpa. ¿Este texto tan bueno es del nuevo libro? Así es. Sí, Ok. efectivamente. Es un poeta. Ah, es una maravilla, sí, la verdad. Bueno, alquimia. Luego de la aparición de los rubíes, en el paso anterior dentro de la alquimia existían unos destellos que eran como rubíes, ¿no? Se disminuye el fuego y se deja enfriar el balón. Entonces se produce la separación, se procede a separar los costrones adheridos al vidrio, residuos sólidos de materia calcinada aparentemente desechables. Sin embargo, bajo esas capas oscuras aparece una sustancia rojiza, delicada y brillante, conocida como la sal roja no fija. Aunque en la llamada 13 se menciona erróneamente la sal roja fija, parece tratarse de un error editorial. El primer texto de las 4 disciplinas, en la nota 7 de la disciplina material, aclara que en esta etapa lo que se obtiene es la sal roja no fija, llamada así porque no aguanta la prueba del fuego, ni la prueba del ácido. Sí, o sea, no está todavía fija. Es una sal roja, pero que no está fija, todavía se pone en fuego y bien o se quema o se disuelve, ¿sí? Entonces no está fija. Esta sal aún es inestable, no ha alcanzado su forma definitiva, pero ya contiene la esencia concentrada del proceso. Es un residuo valioso, aunque todavía frágil. La operación se completa con los llamados trabajos de cooperación, tomados de la metalurgia, que consiste en separar los metales nobles, como el oro o la plata, de las escorias comunes. En términos simbólicos, el operador aprende a distinguir lo valioso de lo que ya no sirve para su transformación, ¿sí? Justamente la palabra esta de escoria viene de la metalurgia y de la alquimia, ¿no? Porque el alquimista separa la escoria, o sea, aquello que no sirve, de lo valioso, ¿sí? Pero luego resulta ser que eso que no sirve termina también sirviendo dentro de un proceso general. Se empieza a ver en oscuro lo esencial. Es el primer momento del discernimiento profundo, la mirada que sabe encontrar sentido incluso en el residuo. Este paso también está cargado de alegorías alquímicas. El surgimiento de la sal roja está ligada a la acción del dragón verde o león verde, nombres simbólicos que aparecen en los tratados clásicos para aludir a la acción del aceite de vitriolo, el ácido sulfúrico, sustancia corrosiva y transformadora por excelencia. La carta 13, división, señala un momento delicado, pero necesario. La separación, la diferenciación, la individuación. Lo que antes era una unidad indiferenciada, un magma emocional, energético o conceptual, ahora se divide en partes claras, en roles, en funciones, en fuerzas que deben seguir caminos distintos para luego quizás reencontrarse desde otro lugar. En el plano mental indica la diferenciación entre lo percibido y lo interpretado. En lo psíquico, el reconocimiento de la sensación desnuda por sobre sus representaciones asociadas. En lo material, el desprendimiento de lo esencial u oculto en lo descartado.
Esta carta nos recuerda que no todo lo que se pierde es pérdida. A veces dejar ir una forma, una emoción o una imagen permite encontrar el núcleo verdadero de lo que somos o buscamos. También es el momento de aceptar la distancia, sin forzar la integración. Como en la pubertad, el proceso exige separarse, diferenciarse, construir identidad, aunque duela. Solo así se puede luego amar con verdad, no desde la fusión ciega, sino desde el reconocimiento de las diferencias. Sí, por algo los jóvenes escuchan una música diferente a sus padres, se visten de modo diferente, usan otro lenguaje diferente. Hay una diferenciación, ¿sí? Es parte del proceso. Es lo que también se decía en los libros antiguos, en el Manual del Poder Joven, se hablaba de la dialéctica generacional, que todo proceso tiene que entrar en un momento de diferenciación, ¿sí? Para que las cosas cambien, tiene que aparecer una izquierda que se oponga a lo establecido, ¿sí? Siempre hay esa situación y esa necesidad en el proceso humano de diferenciación. Hay un momento de diferenciación y es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Sin negar el otro lado, sin decir que el otro, el otro lado no vale, pero sí es necesario en el proceso interno de cada uno diferenciarse, de algún modo. En resumen, división es la etapa donde el amor nace de la escisión. Es el momento de reconocer lo que somos, distinguiéndolo de lo que no somos. Es también una limpieza simbólica donde dejamos ir lo que ya no cumplió su ciclo y recuperamos de entre las escorias lo más valioso, la sal roja, lo esencial, lo inmutable. Este paso enseña que para poder unir con verdad, primero hay que aprender a separarse. Eso. Bueno, uy. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hemos ido de largo. Sí. Sí, Carmen, para cerrar. Quería compartir con ustedes, mientras tú leías, hice un pequeño resumen de mi lectura. Buenísimo. Es chiquitito. Dale. Ni medio minuto. Dale. Bueno, lo que puse, recordemos que en el espejo vemos la realidad al revés. Y aunque tenemos una imagen clara, no deja de ser un simple reflejo. A medida que las ideas y estrategias se organizan, la conciencia vuelve a tomar forma y nos impulsa a la acción. En este proceso, lo importante es el haber aprendido de la experiencia y la memoria colectiva, reconociendo que la acción unificada nos convierte en un solo organismo consciente. Muchas gracias, Carmen, está muy lindo. Ese era mi resumen de toda la... Compártelo. Hermoso. Compártelo en el grupo. ¿Sí? ¿Podrás? ¿Compartirlo? ¿Sí? Sí, tendría que escribirlo, porque ahí son unas notas que solo yo entiendo. Ah, bueno, pero es Pero súbelo al grupo de las cartas T porque el otro grupo sube cosas y uno queda gringo, como la moneda de Marcelo. Qué reunión más profunda, Marcelo. ¿Cómo nos respondieron las cartas? Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Más bien hubo demasiados elementos. Mucho hubo. Mucho, ¿verdad? De Pero no sacar. muy larga. Y todo Pero muy bueno. más largas. Muy en tema, muy... Es que la pregunta también encerraba mucho. Claro. Mucho, fue una muy buena pregunta, sí. Muchas gracias con todos. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Gracias, muchas gracias. Gracias. Clarísimo Un todo, abrazo. gracias. Gracias, Marcelo, gracias a todas. Muy certero, Todos Marcelo. los días aprendemos algo nuevo. Muy Es certero, precioso. sí. Es muy certero. Ah, qué tranquilidad. Gracias por leerlos.
Gracias a todos, gracias, gracias. Paz, fuerza y alegría, que tengan linda Bueno, una semana. buena semana. Paz, fuerza y alegría para Gracias, todos. Buena igual. semana para todos. Un abracito. Nos vemos. Abrazo, abrazo Gracias por grande. estar. Chao, chao, nos vemos. Abrazo. Chao, chao.